a decir algo sobre las personas con autismo, como mi hermana. Las personas con autismo son especiales, hay que ayudarlas y amarlas. Y ahora voy a tocar una canción que mi hermana inventó. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Soy María Elcira Matute y hoy vamos a tratar un tema de muchísimo interés, un tema que hace tiempo queríamos tratar a profundidad y hemos conseguido los invitados estupendos, los invitados adecuados para tratar este tema y vía video vamos a tener algunos otros invitados más. ¿Qué es el autismo? Este material, Soy persona, tengo autismo, se distribuyó junto con un documental que uno de nuestros invitados desarrolló y tenía esta información muy clara. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la interacción social, las habilidades comunicativas y la conducta. Las personas que viven con autismo tienen dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Estas dificultades les afectan la capacidad para ordenar y comprender lo que perciben, organizarse a sí mismos efectivamente y comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse, impactando por ende en todo lo que tiene que ver con la vinculación social y humana. En el documental se comienza con un epígrafe, con una frase, con una referencia. Oliver Sacks, investigador británico fallecido en 2015, considerado un genio por su alto coeficiente intelectual, sostiene que el autismo no es una patología, sino una identidad y que debe ser abordado desde el punto de vista holístico, porque los seres humanos tenemos una compleja interacción entre la mente, el cuerpo y el medio. Él aboga por el abordaje holístico y más humano de la medicina. En Venezuela ha destacado en este tema el trabajo de la doctora Lilia Negrón. Hablemos de esto con nuestros invitados que tienen una experiencia vivencial en torno al autismo. ¿Quién empieza? Hermoso el documental, hermosos los libros, hermoso el Instagram en el cual también pueden conseguir información y realmente ustedes sensibilizan a la gente con respecto a esto y son producciones muy informativas, además muy bien comunicadas. Sí, nosotros la palabra clave cuando pensamos en hay alguien allí, en hacerlo en su momento, sí. y cuando lo vemos en retrospectiva hoy, después de 10 años, la palabra clave es sensibilizar, ¿no? Nosotros allí nos propusimos no tanto explicar el autismo, decir en qué consiste, cuáles son sus rasgos, cómo se lo debe abordar, cómo tratarlo, sino más bien tratar de, a través de la cámara, a través del cine, acercar el espectador, la espectadora a la vida con autismo, ¿no? Con el propósito fundamental de conmover.
Y una vez logrado ese momento, digamos, en el cual hay una empatía emocionada en relación con lo que estás viendo, es mucho más sencillo que luego puedan entrar las informaciones, puedan entrar las ideas, puedan entrar el conocimiento. Primero generando la emoción, generando la sensibilidad y después el componente, digamos, informativo. Entonces, esa fue la razón por la cual hicimos la película. No había en Venezuela ningún material de ese tipo que pudiese ser visto por las familias, por la sociedad, en el cual el autismo que viéramos era el autismo vivido en Venezuela, ¿no? Porque nosotros como padres y madres, cuando tienes el autismo en tu casa, es obligatorio investigar, es obligatorio leer, buscar, informarte para saber con más solidez qué hacer, ¿no? Entonces, cuando vas a internet a buscar, nos conseguíamos con documentales españoles, con documentales australianos. Es otra realidad. Que es otra cosa, es otra realidad. Bueno, de hecho, por ejemplo, Nelly Carrillo y Rodolfo Pérez, que están en Francia y su niño es autista, decían que les costaba mucho que entendieran integrar al chamo a la escuela regular, porque allá no es lo común, no sé cómo es aquí. Bueno, Dale. Fíjate, en el caso, yo soy padre de una niña autista, con trastorno al espectro Poeta, autista, neurodiversa. que ha estado en la librería mediática hace poco. Claro, pero un poco es cierto, tener en la casa a una persona neurodiversa genera una responsabilidad para todo el núcleo familiar que le obliga a prepararse para poder comunicarse mejor con aquella forma de amor tan genuina, ¿no? Todos los hijos son especiales, sin duda, ¿no? Pero unos son más especiales que otros. Y nos sucede como padres también a todos, que aprendemos a ser realmente hijos cuando estamos siendo padres, porque vemos la dimensión de la exposición de nuestros padres que han hecho por nosotros y nosotros cómo extenderla en nuestros hijos. Entonces, bueno, ese amor se dimensiona, se convierte en hecho, se convierte en vida, se convierte en práctica y se convierte en ese empeño de que tu hija, tu hijo, aquel que no tiene la condición de ser regular, que lo explica muy bien aquí mi compadre de cómo es que no había escuchado tan buen concepto de la definición del autismo. Entonces, cómo brindar todas las oportunidades para que toda la comunidad pueda entender que está frente a una persona que tiene problemas para comunicarse verbalmente o gestualmente. Y que además no solamente eso, sino que tiene unas capacidades especiales para resaltar en ámbitos en los que otras personas no pueden hacerlo. Yo le refería una serie que a mí me ha gustado mucho de la televisión francesa, que se sigue haciendo, con dos grandes actrices que en Estados Unidos la divulgan como mentes brillantes, en Francia como Astrid y Rafael, y es como el amor del padre de esa niña autista, el amor después de su tutor y después el amor de su entorno laboral, la hacen destacarse de una manera tal que hace un gran servicio a la sociedad, tomando en cuenta sus habilidades especiales y la tratan con el respeto y el amor que se merece y que necesita. Entonces, ese tipo de producciones orienta muchísimo a las familias y nos hace ver, más allá de una discapacidad, una oportunidad en esas personas. ¿Tú qué le decías a él que lo ha sorprendido tanto? No, bueno, yo creo que el fenómeno formativo en cuanto al tema del autismo que es fundamental, ¿no? Porque estas neurodivergencias, porque hay que ver que el autismo es como tú le decías, un espectro, ¿verdad?, de una situación que suele ser bastante compleja en muchos casos, porque también comporta con ciertas comorbilidades y un montón de cosas, así como también potencias otras cosas. Mucha gente se enfoca en los temas de la comunicación solamente, ¿no? Pero resulta que hay muchísimo más, ¿no? Entonces ese universo, de alguna manera, por decirlo, que comprende esta neurodivergencia, tiene muchos matices. Y hay unas cosas, por ejemplo, gracias a Dios, pues ahorita la gente habla más de eso. En el año 2023 la Asamblea Nacional aprobó la ley de autismo, es decir, el tema se va colocando más sobre el tapete cada día, pero siempre falta más, primero porque también hay muchas cosas que están por conocerse dentro del espectro.
Y una de las cosas a veces que cuesta es que, porque a veces nos formamos a nivel mediático con una mirada solamente sobre los niños, ¿no? Sí, pero resulta que los claro, niños crecen y también se convierten en adultos, y muchas veces también hay familias, bueno, es mi caso, en mi familia, de que mi esposa empieza a descubrirse también ella sus rasgos autistas, ¿no? Y su condición neurodivergente a través del diagnóstico de los hijos, que pasa en el primer diagnóstico que tuvimos en casa, que fue mi hijo más pequeño, cuando tenía 2 años, ¿verdad? Y llega el otro diagnóstico de otra neurodivergencia a mi hija, que era un poco mayor, pero no la ubicaron a ella dentro del espectro autista, sino en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es obviamente también bastante cercano. Sí. Pero resulta que cuando van pasando los años uno empieza a ver otra cantidad de rasgos en ella que tiene que ver mucho con la sensorialidad, con todas estas cosas que mientras el otro niño iba corrigiendo, ella iba explorando. Entonces, a través del diagnóstico de la hija llega también el autoconocimiento de mi esposa en ese sentido. Entonces, cuando nos damos cuenta, resulta que estamos en el escenario de una familia neurodivergente. Entonces, esas cosas a veces falta mucho, por eso nosotros estamos tratando de comenzar ahorita también un proyecto, estudiando psicología y prepararse para eso. Queremos hacer un programa de radio, queremos hacer, tenemos una red social también donde tratamos de difundir esas cosas, porque creo que es muy importante la formación en este universo tan complejo que es la neurodivergencia, porque obviamente la información y la difusión de toda esta diversidad permite también que empecemos a desarrollar no solamente leyes, sino que empecemos a desarrollar también mecanismos adaptativos en las escuelas, en los trabajos, porque pasa también, ¿no?, que de repente tú tienes en un trabajo un compañero, entonces ese es el bicho raro que está ahí porque es tal y tal cosa, y es que no comprendemos a veces que esa persona puede ser un neurodivergente y que justamente esa condición es lo que lo lleva a que de repente tenga, que puede ser, como tú dices, muy eficiente, por ejemplo, en algunas cosas, pero en otras cosas sus funciones ejecutivas fallan, ¿no? Y entonces son cosas que la sociedad tiene que aprender a conocer más y acercarse más a ellos para tener ambientes y condiciones mucho más favorables para que las personas puedan desarrollarse por completo. Vamos a seguir hablando de este tema en el segundo segmento. Es un tema inagotable, es un tema importante que como sociedad tenemos que comprender y tenemos que divulgar. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Logros de Venezuela en materia de inclusión han trascendido las fronteras para convertirse en importantes iniciativas en la UNESCO. Embajador Rodolfo Pérez. Es un niño maravilloso de 6 años que tiene una condición. Rodolfo Américo es autista. Su autismo se manifiesta en dificultades para el desarrollo de su lenguaje. ¿Están escuchando? ¿Sí? 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 Gracias. Su autismo se manifiesta en dificultades para el desarrollo de su lenguaje y su relacionamiento social. Él es muy inteligente y es muy afectuoso. Cuando nosotros llegamos a este país y lo inscribimos en la escuela a la que fue orientado, nos conseguimos con la imposibilidad de que fuese aceptado como cualquier otro niño. La maestra de la escuela decidió que él no podía ser integrado en el horario completo, como el resto de los niños, que solo podía asistir a media jornada, 2 días a la semana. Se le negó el derecho a tener un espacio de socialización tan importante para todo ser humano como lo es la escuela. Luego, cuando empezó a asistir
y tenía alguna manifestación propia de su condición de autista, la maestra decía que él estaba fatigado. En realidad, lo que sucedía es que la maestra no estaba preparada profesionalmente para comprender la condición autista de Rodolfo Américo. La maestra, ante la ausencia de formación para la integración de personas con condición cognitiva, respondía desde la incomprensión, la incomodidad y la especulación. Nuestra respuesta siempre fue que las personas con condición de autismo necesitan de la integración en la escuela, en el deporte, en la comunidad, en la sociedad como un todo. Solicitamos a las autoridades municipales y provinciales el abordaje de la situación y en el lapso de 2 años y de 4 consejos pedagógicos donde participaron directivos municipales, pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales, nos dieron la razón. Rodolfo Américo debía ser integrado en su escuela como cualquier otro niño. Y eso, además de otras medidas que favorecían su desarrollo. Hoy Rodolfo Américo sigue siendo autista, nunca dejará de serlo y su desarrollo ha sido muy satisfactorio. Progresivamente ha ido asimilando el francés, ha tenido un desarrollo muy interesante en el ámbito lógico-matemático, cuenta hasta 100 en español, en inglés, en francés, igual escribe los números. Rodolfo Américo está fascinado con los castillos de Francia, con sus iglesias, con los trenes. Le fascina dibujar, pinta y lo hace con una perspectiva impresionante. Nuestra experiencia nos enseña que las personas con condición deben tener los mismos derechos que cualquier ser humano, que deben ser integrados plenamente, que la sociedad debe ser informada y formada en temas de inclusión y particularmente los profesionales de la educación, del deporte y de la cultura. Debemos formar a los maestros, a los entrenadores deportivos, a los trabajadores de la cultura para comprender acertadamente esta y otras situaciones, para hacer mejor a nuestra sociedad. Este es el papel de la UNESCO, organización que por mandato de la 42 Conferencia General debe presentar en el Consejo Ejecutivo de marzo de 2025 una estrategia para la inclusión de personas con discapacidad de la UNESCO, en la cual se aborden todos estos temas desde la perspectiva de la inclusión general de las Naciones Unidas, donde los sistemas educativos del mundo sean inclusivos, integrales, integradores y al interno de la UNESCO tengamos una política intersectorial en nombre de todos los niños con alguna condición y particularmente de los niños autistas. En nombre de Rodolfo Américo, muchas gracias. ¿Rodolfo es un niño de dónde? De Bebesonano. Es decir, que... Tú eres... Robusto, tú eres Bebesonano. Muy bien. Bien, estamos hablando de un tema sumamente interesante y sumamente sensible,
y que es importante que comprendamos, como decíamos, estábamos hablando acá en el corte, de la diversidad que hay dentro de la diversidad y de la neurodiversidad que representa todo el espectro autista, es sumamente amplia. Están con nosotros Alirio Contreras, que es ganador de la Bienal Manuel Felipe Rugeles de Poesía Infantil, y fíjense qué belleza el veredicto. El veredicto es ya poético. Dice, destacamos, la obra se llama Lelel, es polvo de estrellas, y está dedicado a las poesías son bellas, las van a ir viendo a lo largo del programa, algunas de ellas las estamos mostrando. Y dice, además de todas las loas que hacen a los méritos poéticos de la obra, dice, destacamos también la hermosa manera en que esta obra ofrece una aproximación poética para conocer y valorar a las personas con trastorno del espectro autista, TEA, en un marco de respeto y empatía. Este acercamiento permite, no solo a los niños, sino a los adultos, descubrir nuevas formas de mirar la diversidad humana. Y antes en el veredicto hablan de que el autor equilibra y armoniza estos contrastes con una delicadeza singular, evitando caer en melodramas o lamentaciones y envolviendo todo como una caricia. Y es verdad, la obra es lo que expresa y es hermoso que hayas ganado ese premio y que pronto podrán ustedes disponer de esa obra en Librerías del Sur y otras librerías. Edgar Padrón, en todo el ámbito de la comunicación y el trato amoroso con el cual tratan a su hija, con el cual se relacionan con su hija en el festival, en la exposición esta poética que se hizo en el CELAR. Ella incluso leyó una poesía con un entusiasmo y con un fervor, y bueno, tú estabas, bueno, que ya no se veía cuán más feliz podías estar. Eduardo Viloria, Daboí y todo su grupo familiar, el equipo que lo acompaña, está en esta fundación, hay alguien allí, fundación, que pueden visitar por Instagram, el documental, hay alguien allí que ha ganado muchísimos premios merecidamente, y estas publicaciones postales de Elena y el autismo que se puede conseguir, que está disponible, que se publicó hace poco, es además una celebración del arte, este hermoso libro, y como decíamos, se distribuía junto con la película, que bien sería, aprovechando el programa, sería interesante hacer algún ciclo en la Cinemateca Nacional para retomar este tema en foros, porque fue ya hace 10 años, sería bueno dar otra vuelta porque el tema es vigente. ¿Qué sentiste tú con ese? Porque hacer ese libro es un acto de amor y después verlo reconocido en una bienal tan importante. Sí, bueno, fue pues realmente muy emocionante porque, como tú dices, pues fue un acto de amor y impulsado primero bueno, Lelel es el apodo que yo le tengo a mi chamo, ¿no? Desde muy pequeño, porque viene de la ecolalia, porque cuando él decía Manuel, Manuel Lelel se le pegaba, entonces ahí le quedó el Lelel. Y ahí salió el Lelel. De ahí viene el nombre del libro y el apodo. Viene de un acto de ecolalia, que es una de las estereotipias del autismo, que cuando él estaba pequeño pues las tenía bastante marcadas. El libro de poesía trata el enfoque es la visión de un niño, pues un libro de poesía infantil, por supuesto, es una bienal de poesía infantil la que lo convocó al premio. Es la visión de un compañero de aula, de este niño, de este personaje, de este sujeto autista, ¿verdad? Entonces, la voz poética es un compañero de clase, que empieza a ver las cosas y que es el compañero, entonces por eso quizás destacan en el veredicto esa noción de la mirada del otro sobre el compañero autista, ¿no? Que le hacen bullying por un lado, o acoso, que de repente fantasea o juega o tiene un tipo de juego específico en el recreo de la escuela, que tiene sus fantasías con cuestiones espaciales. Y por supuesto que ahí uno va tomando cosas de ellos, ¿no? De la experiencia propia, de casa, pero también de lo que uno ha visto en otros niños con autismo. Entonces, por ejemplo,
La referencia, el caso de mi hijo, pues, que todo lo contaba cuando estaba pequeño, todo. O sea, él sabía cuántas veces se había montado en cada línea del metro, cuántas cremas dentales se abrían en casa en el año, es decir, todo ese tipo de cosas, porque todo lo guardaba en la memoria. O sea, entonces esa capacidad enorme. Entonces todas esas cosas están allí, esos pequeños detalles se van tejiendo en el libro, en poema, pero visto desde la visión o tratando de colocarme desde la visión de otro niño que está viendo al compañero que tiene todas esas cosas y que a veces los demás no lo comprenden. Y entonces es la voz de tratar de construir a través de la poesía esos detalles para que podamos comprender al compañero autista que está en un aula de clase o, como decíamos hace rato también, cuando crecen, que están en un espacio de trabajo, ¿no? Entonces un poco de eso va... Bueno, van viendo ustedes en pantalla algunas de esas poesías que son de verdad hermosas. Cuando conocimos a Andrea, que estábamos en la escuela Francisco de Miranda con otros chamos manejando distintos temas, conocimos, pues, supimos que ella es aficionada a los gatos, que le gustan mucho los gatos. Y entonces aprovecho yo para recomendar una película a la que vamos a volver en otros programas, que es Flow, una película que tiene una producción de Letonia y otros países, y es una película que, así como es fluido, como el nombre, va fluyendo a través de una cantidad de elementos que propician conversaciones en torno a las características, aunque son animales, en torno al ser humano y su forma de ser. Es muy interesante y no humanizan a los animales, no nos dulcifican a los animales, sino los presentan cada uno como es. Así como en este libro, que es un clásico de la literatura japonesa y que nosotros lo hemos reseñado mucho, Soy un gato, de Natsumi Soseki, que es una obra preciosa. Esa obra Flows, yo no sé, yo creo que le va a encantar a Andrea y por eso te lo comento. ¿Qué relación tiene con los animales? Abril. Sí, bueno, Abril ha encontrado en los animales una forma de comunicación y yo diría también como de amor, sí, incondicional, que quizás no pueda encontrar en la pequeña o gran crueldad infantil, ¿no? Sí. Que se da en los salones, ¿no? Siempre al que piensa diferente o al que tiene de repente una conducta estereotipada, que repite algún tipo de movimiento, se comienza a mirar de forma diferente. Entonces, bueno, quizás en los animales y en el caso de los gatos pueda encontrar ese amor incondicional, ¿no? Que es el amor que te da tener en tu familia a un ser tan especial como una persona que tiene un trastorno del espectro autista, al cual se le exige, en algunos de los casos, cuando no es evidente, ¿no? La neurodivergencia, que se comporta igual que el regular, ¿sí? Quizás cuando tú ves a otros tipos de patologías, quizás a otro tipo de neurodivergencia visuales, se sensibiliza frente a ellas, pero cuando no las ves, entonces le exiges como regular. Sí. Entonces le pasa en el liceo, pasa en la universidad y pasa también en el ambiente laboral. Y es una cosa que, bueno, debemos todos tener tener la capacidad de desarrollar esa sensibilidad de ver que aquel está escuchando diferente, aquel siente diferente, aquel sus emociones las expresa y las siente de manera diferente. Mira, ¿y te parece oportuna que movamos esa opción de dar una vuelta más al documental? Sería sumamente interesante, porque cuando he estado hablando con amigos sobre que íbamos a hacer esta grabación, decía, oye, sí, está bien, uno lo puede ver, pero nos gustaría ir, compartir con otras personas, que hubiera un foro. Ahora que tenemos estas nuevas salas, sería interesante, porque yo sé que ustedes tuvieron mucha receptividad, no solamente con personas que están sensibilizadas sobre el tema del autismo, porque tienen familiares dentro de este espectro, sino personas en general. Sí, yo creo que sería interesante hacerlo, porque cuando nosotros hicimos Hay alguien allí, ese fue el sentido con el que hicimos la película, que la película fuese una herramienta para conversar, discutir, intercambiar, debatir, informar y sensibilizar. Entonces, en la medida en que la película se proyecte en espacios donde junto con la película pueda haber una conversación, pueda haber un diálogo, pueda haber un intercambio, estaríamos
cumpliendo con esa meta. Y ese es el objetivo de todos estos trabajos que nosotros vamos haciendo. El libro, un libro como este, un libro como el que yo hice, ¿qué está detrás de eso? Está el convencimiento, creo yo, de que a través del arte que el arte es un canal perfecto para acercar asuntos como este del autismo a los otros, a las otras que quizás no conocen la condición, no la han vivido, no tienen información, y como el arte no solo informa, sino que también emociona, sensibiliza, recrea y transmite de otra forma estas experiencias que nosotros como padres o madres con chamos con autismo hemos vivido de cerca, entonces es un canal ideal. Por eso se hacen todos estos esfuerzos, y es fabuloso que esos esfuerzos cuenten con espacios para que se difundan, se replique y se amplíe la llegada de los libros, la llegada de los poemas, la llegada de las películas que son concebidas como esas herramientas para sensibilizar, porque en la medida en que la sociedad se informe y se sensibilice, la discapacidad disminuye. Claro, porque hay menos presión. Claro, los conceptos más recientes sobre discapacidad lo dicen. La discapacidad no es solamente la limitación que pueda tener una persona, es la limitación cuando entra en interacción con una sociedad que pone barreras, que pone límites, que pone dificultades. Si esos entornos son favorables, amigables, comprensivos, tolerantes y amorosos, la discapacidad es menor. Las dificultades que la persona enfrenta para integrarse, para actuar, para vivir plenamente, son infinitamente inferiores, ¿ves? Cuando la sociedad es la que también genera esas transformaciones. Vamos a hacer un corte y decimos lo que nos falta en la próxima parte que yo tengo. Que decía mal el nombre de tu hija, digo, estoy como con la esposa de Vladimir Acosta, que siempre le digo a Andrea, me dice, no es Andrea, es Adriana. Y yo, bueno, sí, dile a Andrea que le mando muchos saludos, tengo la obsesión. Ya venimos con más de la librería mediática, agregando algunas cosas que nos faltan en este tema, y vamos a acompañar ese esfuerzo de volver a pasar esta película y de volver a hablar sobre todos estos temas. Quizás, ¿sabes qué sería buenísimo? Presentar el libro cuando se publique y presentar la película al mismo tiempo. Sería extraordinario. Ahora también van a venir muchas ferias del libro durante el año y va a ser una oportunidad buena para este tipo de actividades. Ya venimos con más de la librería mediática. La felicidad de las personas con autismo depende en gran medida de buenas políticas públicas que garanticen sus derechos. En Venezuela aún falta mucho por hacer. Yo estoy aquí para romper el silencio sobre este tema e invitarte a formar parte de esta sinfonía. Bueno, terminamos el programa con una breve reflexión de cada uno de nuestros invitados en torno a la aceptación familiar de este tema, lo importante que es la aceptación familiar. Nos quedamos con el compromiso de acompañar todo lo que se haga el 2 de abril, el Día de la Concienciación en torno al autismo, y les recomendamos también una película que, aunque no se trata de esta condición, sí se trata de otra condición, que se llama De eso no se habla, de María Luisa Bember. De esto hay que hablar, de las cosas hay que hablar, porque las cosas existen y hay que asumirlas y hay que seguir adelante con la vida. Una breve reflexión de cada uno en torno a la aceptación amorosa. Ya dijimos que el arte es algo que es sanador también, esa expresión artística de las personas que tanto tienen que decir al mundo, y reflexionen ustedes para terminar el programa con lo que quieran. La aceptación de la sociedad por la neurodivergencia es un acto de suprema valentía hacia el amor.
Comienza en la familia, el amor y la valentía de la familia de reconocer de que hay una luz diferente que está brillando en esa casa. Eso es lo primero. Luego, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, por ejemplo, en el liceo, que es mi caso ahora, generar la sensibilidad para las adaptaciones escolares, para que no parezca que para los profesores, para los padres, para los estudiantes compañeros de nuestros hijos, una ventaja, una adaptación curricular, incluso la calificación de algunos docentes que desconocen eso, desmeritando el trabajo, el esfuerzo, las horas de terapia y la dedicación que tiene un joven neurodiverso para que después vengan a decir que eso es porque tiene una ventaja. Es como que si tú dices que llegaste tarde porque no te pudiste parar en el puesto de aquel que tiene una discapacidad física. Yo estoy seguro que él es capaz de cambiarte su discapacidad física por el puesto. Entonces de eso se trata también, de sensibilizarnos y entender que hay una persona que también allí está. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Sí, bueno, yo creo que en torno al autismo, eso que dice Edgar es clave, pero es fundamental aplicar esa reflexión hasta donde sea posible a la enorme diversidad que es el autismo. Porque elementos como la adaptación curricular, elementos como la inclusión laboral, etcétera, muchas veces no son posibles para el autismo cuando se expresa de la forma más severa y profunda, en la cual hay muchas complicaciones de orden conductual, de orden sensorial, incluso de orden cognitivo, que le impiden a la persona con autismo incluso formar parte de un entorno laboral o formar parte de un espacio educativo regular, y requieren entonces espacios especiales, adaptaciones especiales, atenciones especiales, distintas incluso a las de otras formas del autismo más funcionales. Entonces, el asunto es complejo, y a la hora de diseñar las políticas públicas, los proyectos, las iniciativas, como todas las que están dibujadas en la ley de autismo, que están aún por ser, digamos, desarrolladas a plenitud, es muy importante que ese desarrollo de proyectos, de planes, de iniciativas y de políticas abarque también de forma completa ese espectro, porque el espectro va desde la persona que solamente tiene complicaciones para interactuar socialmente a personas que tienen otra complejidad mucho más grave, que no les permite la autonomía, por ejemplo, que no les permite la independencia, que son personas que van a tener la necesidad de ser acompañadas, atendidas y asistidas durante toda su vida. Sí. Cómo garantizarle a esas personas y a esas familias la vida más digna, la vida más plena, la vida más feliz y la mayor satisfacción de sus derechos a lo largo de toda su vida. No solo a la persona con autismo, sino a su familia, porque como lo decía Edgar al principio, la llegada del autismo a una familia implica que la familia completa tiene autismo. Y si la familia completa tiene autismo, la comunidad completa tiene autismo. Y si la comunidad completa tiene autismo, la sociedad completa tiene autismo, el país completo tiene autismo, la humanidad tiene autismo. Entonces, tiene que la humanidad integrar eso como una forma más de ser persona. Como dice Oliver Sacks en el epígrafe de la película, el autismo es una forma diferente de ser, que debe ser asumida, integrada, incluida, respetada y amada, para que estas personas puedan, digamos, vivir plena y dignamente. Así es. Bueno, te toca a ti cerrar el programa. Sí, bueno, efectivamente, como lo dicen tanto Edgar como Eduardo, primero me quedo con esa expresión también de que del acto de amor que significa, y cuando, como dice Eduardo, pues de una sociedad que tiene que mirar, ponerle un poco de amor a esta mirada, de sensibilizar sobre esto, porque efectivamente, como señala Eduardo, pues estamos hablando de un espectro, pero no solamente es que un solo sujeto que tiene la condición puede tener de repente la capacidad ejecutiva para unas cosas, pero hay otras en las que está. Entonces, a veces las clasificaciones son complejas, ¿no? Porque así como hay otros que tienen muchas dificultades y necesitan apoyo para muchas cosas, pues a lo mejor otros no tanto. Pero hay áreas en las que sí.
Entonces hay áreas en las que son hipersensibles o delicados para eso y tienen que hacer ajustes diversos y es bastante complejo ese sentido. Para eso, ¿cómo se resuelve ese tema? Educando, difundiendo, formando, sensibilizando. Entonces creo que la palabra clave es la sensibilización, por eso se celebra un día especial para eso a nivel mundial, la sensibilización sobre el autismo, que es el 2 de abril. Entonces ahí está, creo que una clave importante. Y por otra parte también es que las familias, que las personas acepten también esas cosas. Muchas veces uno escucha, no, que no los estés etiquetando, no me gusta etiquetar, pero es que a veces cuando la gente se niega a reconocer, y la familia o la misma persona se niega a reconocer que tiene una condición en específico, entonces no vas a aplicar nunca los protocolos ni las adaptaciones que necesitas para que esa persona pueda por lo menos superar o estar un poquito más incluida o llevar un poco la cosa mejor. Incluso en el mismo seno familiar, cuando tú logras comprender, mira, estabas casado con una persona y de repente descubriste que tenía la condición, y entonces empiezas a explicarte tú un montón de cosas que a lo mejor no comprendías de tu pareja, de todo eso, entonces tú empiezas a decir, bueno, entonces empiezas a cambiar la manera en que abordas las cosas y eso permite incluso porque, por supuesto, las personas con autismo también se enamoran, también desarrollan relaciones, y entonces, pero a veces son muy complejas. Mucha gente se separa, incluso hay padres que terminan hasta divorciados cuando no pueden comprender a sus propios hijos y entonces se van porque le dejan el paquete al otro. Y así pasa muchísimo porque no logramos entonces realmente entender los distintos procesos y los distintos niveles en que la persona se desarrolla y cómo hacer la adaptación. Entonces, bueno, es justamente la idea de eso. Por eso, como te digo, con mi esposa estamos haciendo ese proceso para que tenemos una cuenta que se llama Psicomágicos en Instagram y la idea es seguir haciendo más cosas como esta, como la que el documental de Eduardo, como tú dices, dar mayor difusión. Sí, la mayor difusión posible siempre va a ayudar y por eso te agradezco mucho que hayamos tenido este espacio justamente porque creo que mientras más siempre va a ser mucho mejor. Bueno, entonces quedan muchas cosas pendientes, pero ya hemos divulgado cosas importantes, de modo que los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Mon petit frère, dans la lune. Mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors je lui donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. On joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. La librería mediática en BTV, 19 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Un mundo avasallante, de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor,
y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Se suele identificar al autismo con aislamiento. Muchas veces ese aislamiento constituye un refugio. También es una consecuencia de nuestra incapacidad para entender el autismo y entrar en su mundo. Yo estoy aquí para romper el silencio sobre este tema y llamarte a formar parte de esta hermosa ciencia.